Por favor, me avisan si estoy presentando adecuadamente la pantalla. Sí, licenciada, se puede apreciar sus Usted me diapositivas, su dice cuándo presentación. empezar, si ya estamos en vivo, por favor. Sí, licenciada, puede iniciar, ya estamos en vivo. ¿Sí? Bueno, Sí. disculpe la molestia entonces. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un honor nuevamente compartir esta sala virtual que ofrece el Consejo Regional del Colegio Médico del Perú, del Consejo Regional de Huaraz. Y bueno, como ya saben, mi nombre es Priscila Paola Toledo Rodríguez, formo parte de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Y bueno, en esta oportunidad me dieron un tema, en realidad un tema muy importante, quienes hacemos cuidados intensivos. Así es que vamos a hablar un poquito de lo que es parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Así es que algunas situaciones, pues ustedes saben que en algunos otros profesionales prefieren que más que parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, esto se hable de predictores dinámicos de respuesta a fluidos. Vamos a obviar un poco las explicaciones al respecto, pero sabemos a lo que obviamente nos trae esta significativa título. Quienes trabajamos en las diferentes unidades de cuidados críticos, llámense unidad de cuidados intensivos, llámense sala operaciones, llámense emergencia, pues nosotros sabemos que el día de hoy el hecho de tener obviamente como título este nombre nos lleva justamente a no solamente a pensar en el hecho de utilizar herramientas de monitoreo hemodinámico en esta situación, pudieran ser invasivos o no invasivos. En el contexto de la atención de los pacientes críticos que obviamente llegan a las emergencias, como es obviamente el caso para en esta oportunidad compartir la disertación, tendríamos que tomarlo con mucha importancia y no tan, no tan diligentemente, ¿no? Es una situación bastante importante. Cuando hablamos siempre de los parámetros dinámicos de respuesta a fluido, los predictores dinámicos de respuesta a fluido, nos concentramos y contextualizamos el escenario y es cuando nosotros, obviamente, tenemos un paciente crítico con una cierta fisiopatología que ustedes y yo conocemos, obviamente en el contexto de un paciente con falla circulatoria o shock, independientemente de los fenotipos hemodinámicos que nosotros conocemos, sabemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio, circulatorio, shock, es la administración de fluidos. Y en este contexto sabemos que nosotros administramos fluidos justamente con el objetivo de restaurar ese volumen intravascular, con el objetivo de mejorar esa precarga, ¿no? En la precarga, con el objetivo de mejorar ese volumen sistólico, con el objetivo de mejorar ese gasto cardíaco y en definitiva con el objetivo de llevar oxígeno a esa célula, obviamente para satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno que quiere todo, en este caso, esa célula afectada en este caso. Esa disminución de cantidad de oxígeno hace que justamente no haya una síntesis adecuada de ATP y en consecuencia, obviamente, nosotros estemos tratando de, obviamente, compensarlo inicialmente si ya identificamos el escenario, ¿no? Con la administración de fluido. Pero cuando hablamos de predictores dinámicos de respuesta a fluidos, tenemos que agregar una situación. El momento que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, llega a la emergencia, obviamente el primer objetivo del médico, del binomio perfecto, médico-enfermera, es identificar al paciente. Ya quisiéramos nosotros identificar en la etapa inicial, ¿no? De cuando esto empieza obviamente a generar ese estado de compensación frente a ese, de pronto, ¿no? Respuesta fisiológica al estrés que obviamente como paciente, como ser humano ofrecemos frente a un daño o lesión. Entonces, en esa primera etapa, ¿no? Continúa, entonces ya quisiéramos nosotros
y hablaba de esto, diagnosticarlo en esta primera etapa para evitar todos los efectos deleterios que obviamente ocurre frente a un diagnóstico tardío de este paciente crítico y en consecuencia someter a un paciente crítico a la administración de fluidos, ¿no? En ese estadio 2, 3, ¿no? Que obviamente nosotros podemos identificar a este tipo de paciente con falla circulatoria, ocasiona más efectos deleterios, probablemente es menos reversible la posibilidad de en esta oportunidad resolver el tema del fracaso circulatorio y en consecuencia sabemos que no podemos demorar y si no podemos demorar, entonces necesitamos estos monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, obviamente a la cabecera del paciente en una emergencia. Sabemos que la ecocardiografía llegó a las unidades de cuidados intensivos, a las emergencias, a las salas de operaciones para quedarse. Pero la idea es de que en mi experiencia, ¿no? Y esa es una situación particular, consideramos a la ecocardiografía como una medida inicial, básica, no solamente para sostener para identificar el diagnóstico, sino para dirigir el tratamiento, pero sabemos que la ecocardiografía de pronto es la foto del momento y necesitamos tener a bien una herramienta de monitoreo hemodinámico, ¿no? Que nos permite y facilite tener estos predictores dinámicos de respuesta a fluidos e inmediatamente después administrar, obviamente, los fluidos dependiendo de en qué punto de la curva de Frank-Starling se encuentra operando esos ventrículos, luego que el médico obviamente nos haya comunicado y después nosotros podemos ofrecer los fluidos responsablemente y evitar todos estos efectos deleterios que como ya decía. Entonces yo creo que esta foto la quise compartir con ustedes para poder un poco delimitar el escenario en donde nosotros obviamente utilizamos los predictores dinámicos de respuesta a fluidos. Entonces, bajo esa premisa, quiero compartir esta otra pantalla con ustedes, entonces, para ir un poquito en la secuencia. La idea es, obviamente, identificar a los pacientes con shock. Sabemos que la identificación de los pacientes con falla circulatoria lo tenemos desde un punto de vista clínico, un punto de vista bioquímico, ¿no? Un punto de vista clínico, ¿no? Ahí sabemos que la búsqueda de signos de hipoperfusión tisular a través de las tres ventanas, la ventana neurológica, periférica y renal, son las principales para nosotros para poder identificar rápidamente a un paciente con falla circulatoria y la parte bioquímica, una gasometría arterial, donde un lactato superior a 2 milimoles por litro me esté representando y probablemente no nos está diciendo que hay un claro problema de falla circulatoria, si es que no aún obviamente tenemos una situación que si de pronto todavía no estamos seguros que estamos frente a esa falla circulatoria, ustedes saben que tenemos parámetros hemodinámicos que nos pueden decir a través de una gasometría arterial, calcular un gap de CO2 o no, que de pronto no estén los valores entre 4 o 6 milímetros de mercurio, o si no un cociente respiratorio que supone obviamente mayor 1.4, 1.8, el día de hoy considerable el cuarto marcador de obviamente de hipoperfusión tisular que nosotros estamos utilizando ya, lo estamos entrenando, lo estamos aplicando en la medida en que los pacientes llegan, ¿no? en el momento agudo y de tal manera que eso correlaciona bien inclusive este cociente respiratorio, ¿no? Con aquellos pacientes que tenemos duda que ese lactato es producto de ese lactato tipo A que estamos buscando y en consecuencia estamos evaluando siempre el mecanismo de las respuestas cardiovasculares en función a estas variables hemodinámicas. Entonces, todas esas cosas se van agregando en un contexto de identificación del paciente, ¿no? Y sabemos que shock es la pérdida de la independencia entre el transporte y consumo de oxígeno en un escenario de ya no metabolismo aeróbico, que está caminando un metabolismo aeróbico, y obviamente tenemos estos marcadores de hipoperfusión tisular que en todo momento estamos observando, estamos monitoreando en el tratamiento, estamos viendo cómo se comportan estas variables hemodinámicas, en consecuencia, la administración de fluidos, en consecuencia, se hace un poquito más. Cuando hablamos de predictores dinámicos de respuesta a fluidos, no podemos obviamente dejar de olvidar que la monitorización hemodinámica en el paciente crítico el día de hoy, con la innovación tecnológica, con las herramientas de monitoreo, con la ecocardiografía y todas las herramientas de monitoreo, tanto sistemas calibrados y no calibrados, nos ofrecen esas variables fisiológicas que nos aproximan. Hay que decirlo, no todas las variables nos permiten tener, obviamente, la foto del momento que el paciente tiene, pero si nosotros discriminamos
sobre un monitoreo hemodinámico multimodal, donde la valoración clínica, la valoración hemodinámica, la valoración bioquímica, obviamente en todo el contexto de lo que sabemos a través de la historia clínica, nosotros podemos configurar adecuadamente en qué situación se encuentra nuestro paciente e inmediatamente tratarlo. Entonces, esto se necesita, hay que admitirlo. No podemos hablar de predictores dinámicos de respuesta a fluidos si nuestro paciente obviamente no tiene una herramienta de monitoreo hemodinámico. Por más que hagamos una elevación pasiva de miembros inferiores, necesitamos hacer un referente tal con uno de estos monitores hemodinámicos. Ahora, inicialmente, le cuento que nosotros, los médicos intensivistas, justamente, el día de hoy somos expertos en, obviamente, realizar, ¿no? El diagnóstico, y a partir de lo que ellos observan en la ecocardiografía, obviamente, hacemos esa interacción con la enfermera y ellos nos van diciendo si esos pacientes son respondedores a fluidos, porque es lo primero que necesitamos saber, de tal manera que continuemos nuestro tratamiento acerca y el uso acerca de estos predictores dinámicos de respuesta a fluidos, que nos van a permitir probablemente tener aquellos, delimitar aquellos tipos de pacientes que nos va a responder a fluidos. También sabemos que aquellos tipos de pacientes que obviamente vienen con una falla circulatoria, sabemos que de los delimitados, solamente el 50% se van justamente a, en este caso, van a tener algún efecto positivo sobre esto, pero eso no significa que no lo utilicen, ¿no? Hablo de esta responsabilidad que como profesionales de la salud tenemos que tener siempre un marcador referente para poder saber en qué momento podemos seguir administrando un reto de fluidos en el contexto de la unidad de cuidados intensivos, o estoy seguro que en las emergencias, cuando hablo de una reanimación con fluidos, dentro de las fases dinámicas de shock, rescate, optimización, ¿no? Estabilización y desescalamiento, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros como, obviamente, profesionales de la salud en la unidad de cuidados intensivos, dentro de la fase de optimización, nosotros siempre, tras un reto de fluidos, si amerita y si obviamente necesita el paciente, pues siempre estamos utilizando estos predictores dinámicos de respuesta en fluido para que de alguna u otra forma nos vaya marcando la pauta, ¿no? Y de pronto, pues, insisto, no ocasionar todos estos efectos deleterios que ustedes y yo conocemos que causan justamente la administración de fluidos. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado al paciente, sabemos que ya está en shock, sabemos que ya le hicieron la ecocardiografía, el médico le coloca la línea arterial, el catéter venoso central, y ustedes saben que la administración de fluidos causa estos efectos deleterios, y los más complicados tienen que ver no solamente con un edema agudo de pulmón, sino con un edema generalizado. Y a partir de eso, es más, a partir de eso, la ecocardiografía nos permite saber, obviamente, y delimitar si mi paciente tiene no solamente un problema de repente de corazón izquierdo, sino que de repente hay un cor pulmonar que hay que observar, y en función a esto, inclusive, podemos seleccionar el tipo de monitor hemodinámico que el paciente necesite. Si nosotros sabemos que el médico indica una administración de fluidos, un reto de fluidos, y eso obviamente tiende a mejorar y estabilizar hemodinámicamente, sabemos que probablemente ese paciente crítico, al margen del diagnóstico con falla circulatoria, sabemos que no le vamos a colocar un monitor hemodinámico necesariamente. Y de repente la ecocardiografía, ¿no? Dependiendo de las etapas, en la mañana, en la tarde, en la noche, dependiendo obviamente de la dinámica de la enfermedad en este paciente, pues obviamente se utiliza. Pero si la situación es más aguda, si es que probablemente no se resuelve de inmediato, definitivamente, obviamente el médico indica y dice: necesitamos un monitor hemodinámico con un sistema calibrado que nos permita tener, obviamente, de manera continua estas variables, no solamente estáticas, sino dinámicas, variables fisiológicas que nos pueden, obviamente, estar diciendo cómo está justamente todas las variables de precarga, de poscarga, contractilidad, dependiendo, insisto, del fenotipo hemodinámico que se haya identificado, y en consecuencia nosotros administramos, por ejemplo, instalamos monitores hemodinámicos como el CardioQ de Delta Medical, o es lo que no tenemos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenaro, sino probablemente un monitor de Edwards, no con sensor de Fortran.
Pero si el médico, tras la ecocardiografía, nos dice que probablemente haya visto un cor pulmonar, que ya hay un edema agudo del pulmón o probablemente un edema incipiente, pues un sistema de esta naturaleza no nos va a permitir, obviamente, monitorear hemodinámicamente a nuestros pacientes. Y para ese detalle, pues necesitamos probablemente un sistema más calibrado, un monitor hemodinámico con termovisión transpulmonar, que necesitamos hablar parámetros volumétricos. A partir de ahí podemos estimar, ¿no? Obviamente el agua extravascular, el índice permeabilidad vascular pulmonar, de tal manera que no solamente veamos los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, sino vamos viendo cómo está esa sobrecarga de fluidos, o ese edema agudo de pulmón, o ese estrés respiratorio, y en consecuencia nosotros siempre estamos limitándonos con la administración de fluidos, al margen de que esto lo requiera, ¿no? Tratando de tener un objetivo claro, no llevarnos a la hipervolemia ni a la hipovolemia, sino una euvolemia. Es difícil, pero es lo que tenemos y es lo que nos vamos ajustando. Entonces, si ya el problema va más allá, es un paciente que llega con una inestabilidad hemodinámica, etcétera, pero su problema probablemente es una hipertensión pulmonar. Sabemos que ninguna de estas herramientas de monitoreo hemodinámico es obviamente de uso. Sabemos que definitivamente ese paciente necesita un catéter de arteria pulmonar, o obviamente un médico que de pronto establezca el diagnóstico solamente con la ecocardiografía, y con eso probablemente hagamos el diagnóstico y no necesitemos mucho más que hacer. Pero respecto de los predictores dinámicos de fluidos, desde el año 2014 en adelante, la campaña Sobreviviendo la Sepsis, además, obviamente nos viene y nos sigue sugiriendo a partir de la misma, ¿no? Utilizar de pronto predictores dinámicos de respuesta a fluido. Aquí en este caso, del año 2014, comparto con ustedes justamente ese algoritmo donde obviamente nos permite siempre, nos dice, hay que seguir valorando la precarga dependencia. Entonces, a partir de eso vamos a ahorita establecer. Entonces, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis también lo dice, ¿no? La campaña Sobreviviendo a la Sepsis, la 1, la 2, incluso la 3 del año 2016, y todas las actualizaciones de 2018, 2019, con el tema del, en pandemia, en la pandemia del SARS-CoV-2, incluso la actualización del año 2021 nos sigue, obviamente, en este caso sugiriendo el uso de parámetros o predictores dinámicos de respuesta a fluidos para manejar, obviamente, la reanimación inicial, ¿no? Aquella, la capítulo 6 dice, para adultos con sepsis o shock séptico sugerimos usar medidas dinámicas para guiar la reanimación con fluidos, ¿no? Sobre el examen físico incluso, ¿no? Y obviamente sobre los parámetros estáticos, que obviamente no nos dicen mucho acerca de cómo guiar la reanimación. Entonces, usemos los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, que sería un poquito lo más responsable de indicar la administración de fluidos. Somos quienes recibimos las prescripciones médicas, y en contexto, obviamente, es lo primero que debíamos determinar. Tenemos una administración quieren una administración de fluidos. Hemos medido predictores dinámicos de respuesta a fluidos, ha habido una ecocardiografía que obviamente ha desestimado probablemente un edema agudo de pulmón o un edema ya generalizado, y en consecuencia hablamos obviamente de estos predictores dinámicos de respuesta a fluido en función de manejar adecuadamente a un paciente críticamente enfermo. Ahora, estamos hablando de la administración de fluidos y todos los efectos deleterios. Yo creo que a partir de esto nosotros nos invita justamente a evaluar, ¿no? Esta curva de Frank-Starling, muy conocida, para poder delimitar, ¿no? Obviamente nuestra atención. ¿Qué nos dice la curva de Frank-Starling? La curva de Frank-Starling nos permite tener una relación, como ven ahí, una relación positiva, pero no lineal, es una relación curvilínea, entre la precarga y el volumen sistólico. Precarga o el tiempo final de llenado diastólico, como lo quieran reconocer, volumen stroke, volumen sistólico, volumen de inyección. Pero ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que justamente, si evaluamos precarga como la administración de fluidos, si no queremos administrar o aumentar el precarga, entre comillas, precarga, no sabemos que esto no es tan así, pero es como lo conocemos comúnmente, tras la administración de fluidos se supone, ¿no? Se supone, si le administro fluidos, se supone, ¿no? Obviamente que nosotros hay un grado de estiramiento máximo, precarga, un grado de estiramiento máximo antes de la contracción ventricular, y lo que yo necesito es elongar esa fibra miocárdica, ese sarcómero que se va justamente a elongar de tal manera que permita que a mayor
obviamente a mayor resolución, mayor elongación de esta fibra miocárdica, será mejor la contracción y en consecuencia obviamente se inyectará en la descarga sistólica un adecuado volumen sistólico, entre comillas, ¿no? Entonces, pero si yo le sigo administrando una carga de volumen y si le sigo administrando, probablemente el punto no sea sobre esta, en este caso, sobre esta zona, ¿no? Y probablemente lo que nosotros estaríamos estimando tras seguir resucitación hemodinámico, seguir administrando un reto de fluidos, probablemente esos fluidos, pues justamente lo que provoque es solamente más resistencia, obviamente vascular pulmonar, y estemos sometiendo a un paciente justamente ese camino que no queremos, y obviamente nosotros sabemos que se llama edema de pulmón, o en lo contrario, un distrés respiratorio si supone obviamente un problema ya instalado. Entonces, a partir de esto, lo que nos permite decir, lo que nos permite responder esta curva de Frank-Starling es saber en qué punto de la curva de Frank-Starling, por eso ahí he colocado un médico haciendo la ecocardiografía, y él es el que obviamente nos comparte y le dice que efectivamente el paciente se encuentra probablemente en esta zona. Entonces, y nos dicen, bueno, Paola, ¿sabes qué? Hemos encontrado al paciente en una zona de precarga y dependencia, ese paciente no va a responder a fluidos porque probablemente ya esté congestionado y mal hacemos en administrarle fluidos, y a partir de aquí, ni los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, porque cabe la pena mencionar que en muchas ocasiones el médico dice que es un paciente no respondedor a fluidos y tenemos probablemente por ahí predictores dinámicos de respuesta a fluido que nos dicen, entre comillas, que sí puede responder. Entonces ya son criterios médicos en las cuales obviamente estamos configurando una atención, insisto con la palabra responsable, de tal manera que sigamos esta vinculación, o sea, de todo el conocimiento que el día de hoy lo tenemos justamente en el celular, cada vez que nos llega obviamente las nuevas investigaciones, y en consecuencia tratar de utilizar en el mejor de los casos para manejar adecuadamente un paciente críticamente enfermo, que es lo que quisiéramos, que haya una exactitud, que haya cuestionamientos de que si no, ¿sabes qué? No hay demasiada utilidad, que los estudios de investigación no es un estudio de investigación multicéntrico, pero ¿saben qué? La experiencia nos dice otra cosa. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara, en todo momento estamos evaluando los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, siempre y cuando obviamente se encuentre no solamente comparado con un monitor hemodinámico mínimamente invasivo. Nosotros siempre estamos asegurando que el médico obviamente tenga la ecocardiografía, tenga sus variables, tenga el diagnóstico, y a partir de ahí la respuesta cardiovascular probablemente la encontremos a partir de un monitor hemodinámico mínimamente invasivo, porque lo que no queremos es esto. Sabemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracasos circulatorios es la administración de fluidos, y la administración de fluidos tiene que tener un objetivo claro. Finalmente, al finalizar, porque contempla una serie obviamente de objetivos claros que debemos conocer, pero lo que nosotros hacemos es que el flujo de sangre, ¿no? Que transporte ese oxígeno, llegue a esta célula y obviamente satisfaga las necesidades metabólicas de oxígeno, y tener un adecuado flujo microcirculatorio bien oxigenado, y obviamente estar tratando de evitar esas compensaciones que como obviamente paciente, que como ser humano ofrecemos frente a un daño, en este caso esta falla circulatoria. Ahora bien, ya les decía inicialmente que en la administración de fluidos tienen claros, obviamente, objetivos. Y Se perdió la señal del GPS. Esto hay que tratar de recordarlo siempre. Yo como enfermera intensivista trato de siempre mencionar, ¿no? Nosotros no administramos simplemente porque queremos mejorar la presión arterial. Nosotros, la administración de fluidos va más allá de eso. Entonces, la importancia de la administración de fluidos, o la importancia de no someter a una carga de fluidos adicional, la importancia de tener balances hídricos, obviamente casi neutros, nunca tan positivos, también comprende al enfermero intensivista de concentrar los fluidos. Si el médico que hizo la ecocardiografía y dijo que probablemente ese paciente
no necesita la administración de fluidos y ya estamos hablando de la administración precoz de la noradrenalina. En consecuencia, nosotros debemos seguir más allá. Nosotros somos quienes obviamente preparamos las diferentes infusiones de las cuales obviamente el paciente va a requerir, y su paciente ventilación mecánica y va a requerir no solamente sedación, analgesia, probablemente relajación si fuera un distrés respiratorio. En consecuencia, esas concentraciones también en las primeras horas, ¿no? En la primera etapa aguda tiene que ser concentrada. Sabemos que ya llega un paciente con sobrecarga hídrica y probablemente, no necesariamente, el paciente se termina sedando y anestesiando con bajas dosis. Entonces, esa sumatoria, en algunos casos, en la etapa aguda, puede oscilar entre 2.000 a 5.000 de volumen, considerando que hay una falla circulatoria y sabe que la función renal se va a ver comprometida, no va a haber una buena función renal adecuada, y todo lo que estamos dándole por hora no es la que termina por eliminar en esa hora, y en consecuencia nos vamos acumulando de fluidos, y lo que la enfermera tiene que ir monitoreando. Por eso, en primera instancia, el médico coordina con la enfermera de tal manera de que aseguremos que ese paciente obviamente es respondedor a fluidos, sabiendo que probablemente tengamos el 50% de error de que ese paciente obviamente responda a fluidos. Y sabemos además que la administración de fluidos, el paciente que responde a fluidos, sabemos que esto tiene que estar en la etapa aguda. Sabemos además que los pacientes, y nos ha pasado con los pacientes de repente con quemadura, una quemadura grado 3, el paciente puede responder a fluidos el primer, el segundo día, hasta el séptimo día, y eso no significa que el paciente le vamos a administrar fluidos. Estamos en todo momento, los enfermeros intensivistas, sabiendo qué pacientes responden a fluidos, a qué pacientes voy a concentrar los fluidos y evitar todos los efectos, insisto, deleterios que ocasionan no solamente la sobrecarga de fluidos, sino tener balances hídricos muy positivos, y esto aumenta mayor la tasa de mortalidad en nuestros pacientes críticos. Entonces, a partir de ahí, saber que si bien los fluidos no solamente pueden restablecer el volumen intravascular, sino que obviamente llega y puede llegar oxígeno a esa célula que lo necesita, tiene toda una secuencia de situaciones que hay que observar de manera categórica. Entonces, queremos sustentar todos estos efectos deleterios, no someter al paciente a esta hipervolemia, estrovolemia. Entonces, la euvolemia es en este caso, mi objetivo. Entonces, evitemos esa sobrecarga de fluidos y obviamente entrenemos mucho más, ¿no? Y monitorear los predictores dinámicos de respuesta de fluidos, siempre y cuando estos datos se encuentren concatenados con una ecocardiografía que el día de hoy supone una mejor medida para poder establecer o identificar quiénes los pacientes obviamente son los respondedores verdaderamente de fluidos. Todos los efectos deleterios. No solamente se trata obviamente de un edema o de pulmón, que eso obviamente se estima, se trata de un edema generalizado, ¿no? Un edema generalizado que tiene que ver inclusive con la exacerbación de la cascada inflamatoria en los pacientes con sepsis o shock séptico, ¿no? Entonces, y si tenemos incluso un paciente con shock hipovolémico, le damos más administración, le hacemos una reanimación de fluidos bastante especial, ¿no? Más de lo que nosotros suponemos, y entonces eso puede obviamente alterar una cascada no solamente de coagulación, que permite obviamente con más hemorragia por todos los efectos deleterios, insisto, de la solución salina, que es lo que el día de hoy nosotros utilizamos más, no solamente en el contexto nacional peruano, sino probablemente tendría que decir a nivel latinoamericano. Esa es la realidad que nosotros tenemos. No tenemos probablemente datos de más que soluciones salinas, y estos obviamente también, insisto, tienen los efectos deleterios como tal. Entonces, en todo momento estamos obviamente observando esta curva de función ventricular, y en la administración de fluidos obviamente supone, ¿no?, agotar estas reservas de precarga. Si esta función ventricular no solamente es la delimitación de estas dos variables, sino esta va a responder de acuerdo a la función sistólica de mi paciente crítico. Generalmente, si nosotros tenemos un paciente crítico que llega muy tarde a la unidad de cuidados intensivos, o posiblemente llega tarde a las unidades de emergencia, tenemos que ver cómo está esa función cardíaca, esa función sistólica. Posiblemente no sea tan normal, haya pasado de repente mucho tiempo, y posiblemente ya está deprimido, de repente es una sepsis, o probablemente ya esté instalado un shock séptico. Sabemos que por demora pues hay una depresión de la función miocárdica, y
y en consecuencia, si usted administra fluidos, no va a tener una adecuada reserva de precarga y la administración de fluidos lo único que va a insistir, lo único que va a obviamente tener objetivo es sobrecargar más al paciente y en consecuencia esto no es obviamente el objetivo que nosotros quisiéramos. Entonces, esto es algo que nosotros, no solamente el médico, sino la enfermera, debe de conocer. Debe de conocer que cada fluido adicional obviamente compromete más la vida del paciente, tan así que obviamente nosotros somos quienes deberíamos obviamente aprender esta parte de los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, saber todos los efectos deleterios y obviamente con eso manejar adecuadamente al paciente, no manejar tanto el médico como el objetivo principal y nosotros complementar el cuidado que requiere obviamente a nuestros pacientes críticamente enfermos. Y cuando nosotros hablamos de los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, también me he atrevido obviamente a compartir una imagen, ¿no?, del doctor Michael Pinsky, que es un poco de lo iniciador del que es del monitoreo hemodinámico funcional, que tiene que ver un poquito con el hecho de, obviamente, de utilizar estos predictores dinámicos de respuesta a fluidos. Michael Pinsky, ¿no?, y su grupo amigo, como siempre, obviamente, sostienen en sus diferentes conferencias, ¿no? Entonces, ellos a partir del estudio de las diferentes, obviamente, allí las reacciones de las desestabilidades hemodinámicas, cuando estuvieron estudiando todos los efectos adversos hemodinámicos, que obviamente sostenía un paciente crítico con ventilación mecánica, empezaron obviamente a trabajar cuál es la interacción corazón-pulmón respecto de esta situación y en consecuencia a partir de ellos, justamente ellos estiman una palabra de monitoreo hemodinámico funcional que quiere decir, por ejemplo, cómo obviamente responde el paciente en este caso, en este ejemplo, ¿no? Tras la una administración de fluidos, cuál es la respuesta cardiovascular del paciente, no trata de medir variables de precarga ni postcarga, no, pero lo que trata de evaluar obviamente es a través de una respuesta cardiovascular cómo se comporta obviamente tras la administración de fluidos en el contexto obviamente de la criticidad del paciente crítico. Entonces ellos definen que el monitoreo hemodinámico funcional dice que es proporcionar justamente esa herramienta de evaluación basada en la aplicación de medidas que cuantifican de manera dinámica el rendimiento cardiovascular y no en variables fisiológicas estáticas que probablemente hace más de 20 años sosteníamos, ¿no? Entonces, mal hacíamos en su momento, pero era lo que teníamos, inclusive medidas estáticas como la presión venosa central, y es más, cuando teníamos un paciente obviamente con un catéter de arteria pulmonar, nosotros pensamos que la presión de oclusión de arteria pulmonar delimitaba un poco el escenario de cómo estaba nuestro paciente crítico, ¿no? Y si tenía un cor pulmonar, a partir de ahí sosteníamos cómo estaba la precarga del ventrículo izquierdo, y eso obviamente ya no es información pasada, no corresponde a la actualidad de estos casi 15 años en adelante, y en consecuencia el día de hoy sabemos que justamente esas medidas no las utilizamos, obviamente no nos rigen la administración de fluidos, ni la PVC, ni la presión de la oclusión de arteria pulmonar, ni mucho menos. El día de hoy, los predictores dinámicos de respuesta a fluidos o una ecocardiografía, donde obviamente el médico observa a través de esa situación, inclusive, ¿no?, la modalidad que nosotros hacemos generalmente para saber si nuestros pacientes son respondedores a sus fluidos, el médico trae la ecocardiografía, elevamos los miembros inferiores, la elevación de los miembros inferiores, y si el médico hace los cálculos a través en este caso, de la ecocardiografía, y si eso supone que es un respondedor a fluido, inmediatamente, obviamente, administramos fluido. Y no solamente eso, sabemos que hoy en día los monitores hemodinámicos, ¿no?, multiparámetros, ¿no?, tienen no solamente en la línea arterial la posibilidad de tener una variación de presión de pulso que también utilizamos. Entonces, en todo momento no estimamos una sola medida, tratamos para tener mayor seguridad de la misma, utilizar incluso esa canulación de la línea arterial que el médico ha colocado, y obviamente la enfermera intensivista ha colocado un transductor o un monitor hemodinámico a través de esa línea arterial, y con eso podemos calcular obviamente una variación de presión de pulso y también informamos, y el médico corrobora la misma, de tal manera que eso nos permita tener incluso mayor seguridad para administrar el fluido. Entonces, de eso se trata el comportamiento de ese rendimiento cardiovascular que yo necesito saber para poder demostrar si mi paciente es un paciente respondedor a fluidos. Ahora bien, no solamente eso, sino que a partir de esto, esta curva de función de ventricular
de Frank Starling nos permite determinar si estos pacientes van a responder al fluido, que en esta zona se colocaría, y estas zonas son pacientes de precarga y dependencia, y obviamente sabemos que aquí ya no utilizamos a los pacientes, ya no administramos fluido inmediatamente, obviamente administramos una infusión de droga, en este caso de droga vasoactiva, que sería la noradrenalina, de tal manera que esto me permite asegurar un adecuado gasto cardíaco, volumen sistólico y también de entrega de oxígeno a esa célula que la necesita. Entonces, esta situación está delimitando, obviamente, situaciones en las cuales, insisto, tendríamos que hablar. Hace rato ya yo les había compartido desde el año 2014, obviamente hay algoritmos que nos invitan, obviamente, a saber si nuestros pacientes es un precarga de dependencia. A partir de la misma es que nosotros podemos determinar quiénes son los pacientes precarga dependientes. Estos pacientes que están en este lugar, en esta zona, son pacientes que van a responder a fluidos. Entonces, en esta zona serán los pacientes que no responden a fluidos. Entonces, ese es un poco, obviamente, el saber qué significan los pacientes respondedores a fluidos. Y acá les voy a dejar justamente los predictores dinámicos de respuesta a fluidos que obviamente tenemos a bien, ¿no? Hay un resumen de los parámetros o predictores dinámicos de respuesta a fluidos, y acá podemos ver, obviamente, la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, los parámetros derivados de presión de arterial y flujo, no aórtico, que obviamente lo hacen tras la ecocardiografía, maniobras de elevación pasiva en miembros inferiores, y en general hay también, les voy a compartir este cuadro, ¿no? Desde el año 2016, aquí hay una publicación, ¿no? En este caso, de Xavier Monet, que obviamente nos permite, obviamente, determinar en porcentaje probablemente las mejores, y en porcentaje, cuáles serían la mejor estrategia de uso de este predictor dinámico de respuesta a fluido, que me permita tenga más sensibilidad, más especificidad, y con ello asegurar una adecuada identificación de los pacientes que puedan responder a fluidos. Pero también en otra publicación, ¿no? En este caso de Xavier Monet también, junto a Jean-Louis Thibault, nos permiten justamente a través de este algoritmo determinar, obviamente, y en el inicio, además, qué predictores dinámicos de respuesta a fluidos podemos utilizar, o sea, dependiendo de la situación o el fenotipo hemodinámico que tenga, o las características hemodinámicas que tienen los pacientes. Inicialmente te dicen, obviamente, tenemos que asegurar e identificar que los pacientes obviamente tienen falla circulatoria. No, si obviamente, probablemente por aquí tiene signos de hipoperfusión definitivamente para la administración de fluidos, y obviamente saber si van a responder a fluidos es algo obviamente básico, y a partir de eso él te dice, si no la tiene, si no tiene estas dos características, entonces, y si la tiene, entonces tenemos que saber si hay una hipovolemia no solamente relativa, sino absoluta, y a partir de eso tenemos que pensar que obviamente necesita una administración de fluidos. Y obviamente si lo necesita, a partir de esto es justamente, tenemos que respondernos de verdad, si es que lo necesita. ¿Será un respondedor a fluidos? Imaginemos que si no lo necesita, pero posiblemente hay una duda si es respondedor a fluidos. Entonces nosotros nos seguimos haciendo las preguntas. ¿Está en ventilación espontánea? ¿Tiene arritmias cardíacas? Probablemente tiene la posibilidad de tener un ARS, o de repente está en ventilación mecánica, obviamente con una compliance pulmonar por ahí alterada. Entonces, a partir de estas situaciones, Xavier Monet, ¿no? Paul Maric, Jean-Louis Thibault, ¿no? En esta publicación del 2016 nos permite establecer y nos dicen, sí, si tiene todas estas características, posiblemente los predictores dinámicos de respuesta a fluido que nosotros utilizamos, la elevación pasiva de miembros inferiores, y aquí un test oclusive al final de la expiración, o de repente la administración de fluido, los mini bolos de 100 mililitros por, obviamente, de reto de fluidos que nosotros le podemos administrar, posiblemente sean la medida adecuada, ¿no? Para tratar y manejar este paciente, obviamente, crítico. Y no solamente eso, si es que te dice, y si no la tiene, probablemente, obviamente, las variaciones de presión de pulso sean la opción que obviamente tengamos, ¿no? Para poder monitorear y poder utilizar adecuadamente estos predictores dinámicos. Y acá también la elevación pasiva de miembros inferiores, en consecuencia. Si nos damos cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta, hay diferentes estudios que nos permiten todavía aún definir, ¿no? Y con ello permitir hacer el uso de
de los predictores dinámicos de respuesta fluida. Entonces, ¿cuándo utilizar los predictores dinámicos de respuesta fluida? En un contexto de un paciente críticamente enfermo con falla circulatoria que está sometida a ventilación mecánica, sí. El único predictor dinámico de respuesta a fluidos, que obviamente no necesita un paciente en ventilación mecánica, es la elevación pasiva en miembros inferiores. Todas las demás la necesitan. Entonces, ¿por qué? Por la influencia de la presión positiva que ofrece el ventilador mecánico, entonces traduce sobre el volumen sistólico, obviamente, cambios cíclicos. Y en consecuencia, esto sabemos además que obviamente este flujo a presión positiva va a incrementar ese volumen sistólico durante la fase inspiratoria y la va a disminuir durante la fase expiratoria. Entonces, todos estos efectos hemodinámicos obviamente traen consigo la posibilidad, ¿no?, de generar esta interacción corazón-pulmón, ¿no? Va a generar la posibilidad de las probables respuestas cardiovasculares que yo necesito saber tras la administración de fluidos, si va a ser influenciable o no a partir de la misma, y en consecuencia nosotros podemos, insisto con esta palabra, de delimitar adecuadamente a este paciente si obviamente es respondedor a fluidos, considerando que la ventilación mecánica, ¿no?, aquí aumenta la presión intratorácica y con ello obviamente si me aumenta la presión intratorácica, sabemos que va a disminuir la precarga del tipo de derecho, va a disminuir ese volumen de eyección, ese volumen de stroke, y en consecuencia el lado izquierdo del corazón también disminuye la precarga del volumen, obviamente, sistólico, obviamente, y con eso la presión arterial va a disminuir, la presión de pulso va a disminuir, y en consecuencia creo que esa es la respuesta por la cual nosotros podemos estimar y podemos, obviamente, saber quiénes de nuestros pacientes pueden o no responder a fluidos cuando obviamente están sometidos a la ventilación mecánica. Acá, para recordar, si un paciente está en ventilación espontánea, sabemos que la situación es diferente, en ventilación mecánica también. Entonces, si hay una situación inversa de los cambios cíclicos del volumen sistólico, eso lo tenemos que determinar para poder, obviamente, a partir de ahí, utilizar adecuadamente los predictores dinámicos de respuesta a fluido. La variación de volumen sistólico es una de las variables que utilizamos mucho en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos los monitores hemodinámicos adecuados, y a partir de las cuales, y aquí hay justamente la variación de volumen sistólico, recordar, no es un indicador de precarga, es un parámetro dinámico, un indicador sensible de respuesta relativa a la precarga o a la administración de los fluidos, ¿no?, en el contexto de un paciente con ventilación mecánica, y obviamente esto se va a determinar a través de un porcentaje, ¿no?, a través de un delta de variación de presión de pulso por encima del 13%, nos permite a nosotros decir que ese paciente es un paciente que sí efectivamente puede responder a fluidos, ¿no? Entonces, y otra de las situaciones, obviamente, de responder es la variación de presión de pulso, ¿no? Entonces, la variación de presión de pulso, la variación de volumen sistólico, que es con símilis, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no?, tenemos que observar estas situaciones de tal manera que es la que nos va a someter a un cálculos matemáticos, ¿no?, o tener un monitor, insisto, multiparámetro que nos permite evaluar esa variación de presión de pulso, y a partir de esto hacer un cálculo matemático, ¿no? O en este caso, si inicialmente hace unos casi 10 años atrás lo hacíamos con cálculo matemático, insisto, el día de hoy los monitores multiparámetros lo calculan, ¿no?, tienen un software adecuado y obviamente tienen el porcentaje si el paciente, obviamente, es un paciente respondedor a fluidos. No solamente eso, sino los monitores, insisto, de CardioQ, de Delta Medical, también, obviamente, hay una variación de volumen sistólico, ¿no?, a través de esta sonda esofágica, nos permite establecer si usted le agrega la frecuencia respiratoria, porque recuerden que esto lo estima a través de un ciclo respiratorio, ¿no?, de la ventilación mecánica, nosotros podemos obviamente tener esta variación de volumen sistólico y con ello poder determinar si mi paciente es respondedor a fluidos. Y otro, lo que también tenemos que saber, que no todo a veces es tan exacto, ¿no? A veces son muy cuestionados estos temas porque los pacientes son diferentes. En mi humilde experiencia, cuando más hacemos uso de estos predictores dinámicos de respuesta a fluido, más nos acercamos a un manejo adecuado. Cuando no lo hemos utilizado por razones diversas, el efecto hacia nuestro paciente probablemente no ha sido el adecuado. Entonces,
prolongar la estancia hospitalaria, aumentar los altos costos hospitalarios, es probablemente, y esto quiero entre comillas decirlo, es dejar de asumir con mucha responsabilidad el manejo adecuado con estos predictores. Es lo que tenemos por ahora, es lo que tenemos que seguir entrenando a partir de la misma, conocer las virtudes, conocer los objetivos, conocer sus limitaciones, porque también estas variación de presión de pulso, esta variación de volumen sistólico tienen sus limitaciones. Las limitaciones, obviamente, aquí, por ejemplo, aunque en algunos monitores digan que obviamente tienen un software autorizado y que posiblemente la taquicardia no sea influenciable, también, en mi opinión, frecuencias cardíacas por encima de 150, o sea, latidos por minuto, ha sido un obstáculo. Sabemos que el tiempo de llenado diastólico es muy corto y en consecuencia el volumen sistólico es cada vez más reducido y el paciente cada vez se va deteriorando, hay más grados de hipoperfusión y esto no nos asegura y esto nos va un poquito postergando. Ya sabemos que por más que digan en este caso, las diferentes casas que nos traen, pues sabemos que la taquicardia, una taquicardia superior a 150 latidos por minuto, podrá ser el obstáculo para poder definir si mi paciente se puede utilizar este predictor. No solamente eso, sino obviamente las frecuencias respiratorias. El paciente a veces no está, y eso es algo que quiero obviamente manifestar aquí. Podemos tener un ventilador mecánico, podemos tener el monitor hemodinámico, un monitor multiparámetros, pero si nuestro paciente no está adecuadamente analgesiado, sedado, no podemos hacer uso de estos monitores. El paciente ya hace una ventilación espontánea. Si el paciente está programado en una frecuencia respiratoria, programada en el ventilador mecánico en 15 y el paciente hace 20, déjeme decirle que la influencia del ventilador mecánico ya no asume un adecuado volumen, no asume una adecuado variación de presión de pulso. Entonces tenemos que tener y ser muy, muy categóricos en ese sentido. No solamente el paciente tiene que estar adecuadamente, insisto, analgesiado y sedado, ¿no? De tal manera que obviamente esté adecuadamente acoplado al ventilador mecánico para yo poder hacer uso de este predictor dinámico. Y no solamente esto, si el paciente está despierto, está en asincronía con el ventilador del paciente, entonces yo no uso hasta que el paciente, insisto, sea sedado en ese momento para poder utilizar adecuadamente este predictor dinámico de respuesta fluido. Ahora bien, no solamente las presiones intratorácicas influencian sobre, obviamente, la función cardiovascular, sino que además las presiones intraabdominales también influencian sobre el comportamiento cardiovascular y pulmonar. Por eso que nosotros no podemos utilizar los predictores dinámicos de reposo fluidos en un paciente que probablemente tenga una bolsa de Bogotá o de repente tiene un Whipple de operación. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso el tórax debe estar cerrado y poder utilizar estos predictores dinámicos de respuesta fluidos adecuadamente. No puede haber insuficiencia ventricular derecha, puede haber falsos negativos. Se sabe, si bien es cierto, los problemas de corazón derecho no también necesitan, no pueden estar hipovolémicos, necesitan administrarse fluidos, pero cuando nosotros utilizamos el predictor dinámico de respuesta fluidos en pacientes, por ejemplo, con hipertensiones pulmonares, no con tromboembolias pulmonares, déjenme decirle que no se adecua este comportamiento con el volumen sistólico, así es que por eso todos los problemas de corazón derecho, obviamente, definitivamente es un tope así significativo para no resolver este predictor dinámico de respuesta a fluidos, mucho menos saber si esos pacientes pueden o no responder a fluidos. Ahí hay más que investigar para poder identificar en realidad si el paciente puede o no responder a fluidos a través de estos predictores, ¿no? Entonces se requiere una curva arterial adecuada, siempre. Si nosotros queremos utilizar una variación de presión de pulso y esa onda está lampeada, no tenga una adecuada, obviamente, forma, ¿no? Como corresponde, entonces también lo utilizamos. Entonces, la enfermera intensivista, el médico tienen que asegurarse que esa onda de presión de pulso arterial tiene que estar, obviamente, adecuado, no tenga que estar lampeada, no es que esta onda de presión arterial nos dé de repente un paciente con corazón deprimido, onda chiquita, ¿no? Si eso fuera el problema, probablemente no estemos buscando la administración de fluidos, sino la administración de por ahí de algunas
de algunos sinotrópicos, pero la idea es siempre asegurarnos de que esa onda de presión de pulso sea la más adecuada y de tal manera yo pueda, ¿no?, utilizar esa presión de pulso como predictor dinámico de respuesta a fluidos y continuar la administración de fluidos si este paciente no necesita. Entonces, todas estas situaciones, ¿no?, entonces nos tiene que obviamente tenemos que ir y continuar siguiendo entrenando. Y por último, lo que les decía, en el contexto de los pacientes que llegan a las emergencias, la elevación pasiva en miembros inferiores yo creo que es el adecuado en las cuales como enfermera intensivista o como enfermera de emergencia tenemos que entrenar. En la emergencia estoy seguro que hay una ecocardiografía, al margen de que no hubiera un monitor hemodinámico mínimamente invasivo, pero si usted quiere administrarle fluidos a un paciente, no que el día de hoy la campaña sobreviviendo a la sepsis habla de una recomendación de 30 mililitros por kilo de peso, aunque eso es cuestionado, estoy seguro que el médico a partir de eso discrimina cuánto, él solamente determina la administración de fluidos de 500 mililitros, siempre hay que estar asegurándonos de que el paciente tenga una predictor dinámico de respuesta a fluidos para que pueda guiar adecuadamente el tratamiento. Entonces yo creo que a nosotros como enfermeros también, como enfermeros intensivistas, como enfermeros de emergencias, necesitamos pedir un predictor dinámico de respuesta a fluidos, necesitamos interactuar con el médico y saber si en qué punto de la curva de Frank Starling se encuentra operando esos ventrículos, de tal manera que también nosotros manejamos adecuadamente nuestras infusiones y evitar con eso los balances hídricos positivos que, insisto, ocasionan más efectos deleterios y aumentan las tasas de morbo y mortalidad, no solamente en las emergencias, sino que cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos, para nosotros es difícil superar a un paciente con shock séptico y que de repente haya una falla cardíaca por sepsis, y a partir de eso tengo un edema agudo de pulmón, etc. Entonces, son situaciones muy complejas que se pueden evitar desde las emergencias, utilizando, obviamente, como el caso hablo de la elevación pasiva en miembros inferiores, la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, si es que todavía, obviamente, nuestro paciente, en todo caso, no todavía esté, en este caso, en las unidades de emergencias. Ya en la unidad de cuidados intensivos, insisto, tenemos más el uso de herramientas de monitoreo hemodinámicos mínimamente invasivos que complementan a la ecocardiografía y que obviamente a partir de la misma hemos tenido una mejor experiencia. Yo quiero terminar con esto y agradecer nuevamente al Colegio Médico del Perú, de la región de Huaraz, por hacernos la invitación y compartir con ustedes temas tan sensibles que nos permiten justamente manejar adecuadamente un paciente críticamente enfermo, tanto en las unidades de emergencias, insisto, como en las unidades de cuidados intensivos. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier pregunta estoy para responder. Gracias.